Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra, y seguimos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11. Estamos en el capítulo 11 para iniciar hoy en este encuentro el capítulo 11, versículos del 1 al 18. Dice el capítulo 11: los apóstoles y los hermanos de Judea tuvieron noticias de que también personas no judías habían acogido la palabra de Dios. Por eso, cuando Pedro subió a Jerusalén, los creyentes judíos comenzaron a criticar su actitud. Fíjense que el egoísmo ha existido desde siempre, pero fue algo muy difícil con lo que tuvieron que luchar los apóstoles, entre ellos Pedro, por supuesto. Los judíos estaban muy molestos porque se habían enterado que los que no eran judíos también habían recibido la palabra de Dios. La palabra de Dios es para todos. Si hay algo común hoy en medio de tantas religiones, es que muchos coincidimos, muchos comulgamos, muchos tenemos nuestro punto de encuentro en medio de la palabra de Dios. Por la palabra de Dios nos encontramos, de manera que no podemos rivalizar, y mucho menos ofendernos, y mucho menos criticar o juzgar y apartar unos de otros. No podemos hacerlo, porque entonces iríamos en contra de la palabra que todos decimos creer, admirar y valorar. Es más, es como ensuciar nuestro alimento. No podemos ensuciar nuestro alimento. De igual manera, no podemos ponernos a discutir porque unos hablan de la palabra de Dios y otros también. Para nada, debemos alegrarnos más bien. Yo lo que hago con ustedes en esta ocasión y en estas oportunidades es leer como se debe leer todos los días la palabra de Dios y llevar una secuencia de lo que vamos leyendo. No podemos decir, voy a ver qué me va a decir hoy el Señor, y entonces le vamos a la Biblia, el libro, y lo abrimos, y entonces, bueno, esto no es. No, vamos a ir por secuencia conociendo acerca de la manifestación de la obra de Dios en el ser humano, en las personas, y cómo estas personas respondían o no a su llamado. Pues bien, aquí en estos primeros versículos del capítulo 11 ya hay un problema con Pedro, porque los no judíos habían acogido la palabra de Dios. Versículo 3: has entrado en la casa de gente no judía y has comido con ellos. Entonces Pedro se puso a explicarles los hechos punto por punto. Versículo 5: estaba yo haciendo oración en la ciudad de Jope cuando en un éxtasis tuve una visión. Algo bajaba del cielo, algo que se parecía a una gran tienda de campaña, y llegaba hasta mí, posándose en el suelo sobre sus cuatro puntas. Miré atentamente y vi en ella cuadrúpedos, bestias del campo, reptiles y aves. Oí también una voz que me decía: Pedro, levántate, mata y come. Yo contesté: de ninguna manera, Señor. Nunca ha entrado en mi boca nada profano o impuro. La voz me habló por segunda vez: lo que Dios ha purificado, no lo llames tú impuro. Entonces fíjense cómo Pedro está explicándoles allí a los que eran judíos cómo había empezado su relación y quién era el que lo había enviado a explicarles también las escrituras, a hablarles de Jesús a los no judíos. Y recuerden ese versículo 9: la voz me habló por segunda vez: lo que Dios ha purificado, no lo llames tú impuro. Somos muy ligeros para decir que es puro y que es impuro. Yo creo que debiéramos reflexionar
meditar más la palabra de Dios en lo más profundo de nuestro corazón e irnos con calma, con cuidado en este punto. Versículo 10. Esto se repitió por 3 veces y después fue retirado todo al cielo. Versículo 11. En aquel momento 3 hombres que habían sido enviados a mí desde Cesarea llegaron a la casa donde nosotros estábamos. ¿Quiénes eran esos 3 hombres? Los enviados de Cornelio. El Espíritu me dijo que los siguiera sin vacilar. Me acompañaron estos 6 hermanos y entramos en la casa de aquel hombre. Él nos contó cómo había visto a un ángel que se presentó en su casa y le dijo: envía a alguien a Jope y que traiga a Simón, llamado Pedro. Él te dará un mensaje por el que te salvarás tú y toda tu familia. Entonces, ¿quién es el que nos da el mensaje de salvación? El Espíritu Santo. Es Dios que envía a su Espíritu Santo. ¿Y por quién nos salvamos? Por Jesucristo. No hay otra persona por la cual nosotros nos salvemos. Solamente por Jesucristo, no por otro ser humano. Nosotros somos, ahí sí diríamos, parte de impureza. Nosotros somos pecado, nosotros somos desobediencia, somos terquedad, porque nuestra salvación no viene de cada uno de nosotros ni de ningún hombre, viene de Jesús. Versículo 15. Apenas había comenzado yo a hablar cuando el Espíritu Santo bajó sobre ellos como había bajado al principio sobre nosotros. Entonces me acordé de la palabra del Señor que dijo: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Si ellos creían en el Señor Jesucristo y Dios le comunicaba el mismo don que a nosotros, ¿quién era yo para oponerme a Dios? Esta interrogante es muy importante en este versículo 17. Estamos hablando del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 17. Allí hemos comenzado diciendo que los que eran judíos le reclamaron a Pedro porque los no judíos habían acogido la palabra. ¿Por qué? Porque simple y llanamente Pedro se las había explicado. Eso era lo que le querían decir: Pedro, tú eres el culpable, has manchado el nombre de Dios, estás en contra de Dios. Y Pedro empieza a explicarles que no es así. Todo ha sido bajo la acción del Espíritu Santo, como tiene que ser nuestra vida, ser guiada bajo la acción del Espíritu Santo. Ahora, debemos orar, debemos escucharlo, debemos estar atentos para obedecerle y que no se cumplan nuestros caprichos, nuestros deseos, sino todo lo que ha encomendado el Espíritu Santo. Pero este versículo 17 es clave al final del versículo 17, del verso 17, este interrogante: ¿quién era yo para oponerme a Dios? ¿Quién soy yo para que también aquella persona que no me habla, con aquella persona que yo no me la llevo bien, que no debiera ser así, pero somos humanos, ¿quién soy yo para oponerme al plan de Dios, que también lo quiere, que también lo ama, que lo ha salvado también en la cruz a Él? ¿Quién soy yo para oponerme a lo que Dios quiere? Hay que bajarle a la soberbia, a la prepotencia, al orgullo, porque Dios nos quiere a todos por igual. Esta es una verdad, inabarcable en un punto nada más. Es todo. Dios a todos nos quiere por igual. Versículo 18. Cuando oyeron esto, se tranquilizaron y alabaron a Dios diciendo: también a los que no son judíos les ha dado Dios la conversión que lleva a la vida. Hermanos, es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Versículos de oro para nosotros. Al final del versículo 17, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? Lo dijo Pedro, lo podemos decir nosotros constantemente. Y luego el versículo 18, entonces todos le bajaron 2, se calmaron, se tranquilizaron y dijeron desde esa paz que sintieron en el momento, desde su corazón: también a los que no son judíos les ha dado Dios la conversión que lleva a la vida. ¿Qué lleva a la vida? Nuestro cambio.
¿Y cuál cambio? De abrirle más nuestro corazón y nuestra mente a la acción salvadora de la palabra de Dios. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.